final de esta noche tan linda, ¿no? Con unos cuantos conceptos, con unas cuantas vivencias, y nos permite esta noche poder tener una charla de café con el pastor Deiros y Marcelo. Charlaremos de algunas preguntas que ya están concertadas y luego le daremos un espacio de alguna preguntita más que podamos tener, que el tiempo nos da, porque nos esperan para cenar, pero tenemos tiempo. Si ustedes están de acuerdo, nos acompañan un tiempo más y ya estamos con este tiempo que hemos denominado mesa de café, mesa de agua, después de unos ricos churros. ¿Está bien? Medio largo el texto, pero bueno, se entiende. Pablo, qué lindo le queda el color, ¿eh? De la remera. Eso, ahí va. Mesita de los 60 lo pusieron, ¿no? Está bueno. Falta el televisor blanco y negro. Impecable. Bueno, Pablo, qué noche, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Qué testimonio de vida. Qué toques al corazón, fuerte. Sí. Nos lo somos todos, ¿no? Pero yo quería preguntarle una cosita. Por ejemplo, conocimos todo su trayectoria. Sí. Pero, ¿quién es Pablo? La respuesta más inmediata que me surge es lo que dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que esa trayectoria, que sí es amplia, densa y increíble en muchos sentidos, es pura gracia de Dios, es pura gracia de Dios. Yo no estaría acá con ustedes esta noche o estos días si no hubiera sido por la gracia de Dios. En parte ya saben por qué. Pero es así, es así. Fue el Señor el que modeló mi vida. Lo hizo siempre, desde antes de mi nacimiento, desde el día de mi nacimiento hasta el presente. Lo que soy es por la gracia de Dios. Ahora, nosotros lo escuchamos predicar, leímos los libros, todos algunos los conocieron hoy, pero vamos un poquito más adentro. ¿Qué clase de hombre es Pablo Deiros? Un ser humano, pecador, número uno. Sigo siendo pecador, porque es lo que dice el diagnóstico de la palabra, pero un pecador redimido y un pecador que por la gracia del Señor se ha vuelto del pecado a la obediencia al Señor. Pero sigo siendo un ser humano, esperando que la obra de gracia del Señor en mí se complete. Y eso se va a completar el día que resucite, cuando el Señor venga, o si el Señor viene antes que muera, el día que sea transformado. Porque está la redención de mi espíritu, está la redención de mi alma, pero falta la redención de mi cuerpo. Y tengo el cuerpo bastante sano, pero no es el cuerpo perfecto de Jesús. Y ese es el que yo quiero. Y el que Él me va a dar. A vos, a mí y a todos nosotros. Amén. Y la redención va a ser completa. Amén, amén, amén. Bien, acá tenemos muchas iglesias representadas por pastores y por hermanos en la fe. Y una tarea importante en cuanto a la formación de las futuras generaciones. ¿Usted cómo cree o qué cree que tendría que hacer la iglesia para formar al hombre del futuro, al hombre que hoy es hombre, ¿no? Joven? ¿Y a partir de qué edad considera que hay que empezar a trabajar con él? Yo creo que la formación, toda formación ministerial, educación teológica, edificación de una personalidad cristiana,
maduración como discípulos de Jesús, siervos y siervas del Señor, etcétera, etcétera, es responsabilidad número uno de la iglesia particular, de la unidad básica, por decirlo de alguna manera, del cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de la iglesia. Y esa responsabilidad tiene que manifestarse desde antes de nacer. Recién nuestro hermano nos recordaba el salmo, es precioso cuando dice, mis ojos vieron tu embrión, ¿verdad? Si los ojos del Señor, la atención, el amor, el cuidado del Señor están desde el momento en que Él crea la vida en el seno de nuestra madre, desde ese momento la Iglesia tiene la responsabilidad de formarnos en Cristo. Y hay que ver en la sabiduría del Señor, guiados por la palabra de Dios y también por la orientación del Espíritu, las maneras en que podemos hacerlo, porque obviamente cada etapa de la vida, vos mismo en tu presentación marcaste eso, cada etapa de la vida tiene sus características, sus necesidades y obviamente hace falta una pedagogía especializada para cada etapa y el Espíritu Santo nos da sabiduría para hacerlo eso, pero la responsabilidad es de la Iglesia. Es interesante lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11. El Señor estableció en la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos hablan de 4 ministerios, otros de 5, bueno, eso no interesa, la interpretación de cada uno. Pero estos son dones, instrumentos del Señor a la Iglesia, ¿para qué? Para capacitar a los santos para la tarea del ministerio, la obra del ministerio. Y esto, en términos temporales, arranca desde que el ser humano tiene vida dada por Dios hasta el día en que se vaya a la presencia del Señor. Y el Señor provee, da, el verbo allí es dómata, es lo mismo que carismata. El Señor da a la iglesia en su gracia, en su amor inmerecido, los recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera, pero especialmente humanos, para capacitar a cada creyente para cumplir la voluntad de Dios, es decir, cumplir su tarea de servicio en el mundo. La verdad es que nuestros jóvenes se desarrollan, crecen a través de un proceso. En casa, la iglesia, pero cuando están en el mundo, cuando ellos van a la escuela, cuando salen a pasear, ¿usted qué problema cree que es el más grande que hoy tiene y que enfrenta ese joven fuera de la protección de su hogar y de la iglesia como estructura? Yo creo que el problema mayor no es la incapacidad de hacer frente a las problemáticas, porque eso ha ocurrido siempre. Nosotros hoy nos espantamos con ideología de género, con este, con el otro, pero en los días del apóstol Pablo las cosas no eran mejores, eran peores en algunos aspectos. Y sin embargo, los cristianos aprendían a vivir y hay infinidad de consejos, amonestaciones, direcciones, estrategias que nos presenta la palabra de Dios para que como creyentes no tengamos nada que ver con el mundo, es decir, pertenecer al mundo, pero estar en el mundo, porque es en el mundo donde tenemos que dar nuestro testimonio. Los evangélicos en otros tiempos hemos entendido esta separación del mundo como un aislamiento del mundo. Entonces, y asumimos una ética negativa que no sirvió absolutamente para nada. El creyente no fuma, no bebe, no va al cine, no esto, no el otro, no sirve para nada. Porque al fin y al cabo el creyente después se enrieda solito en el engaño de Satanás. La actitud del creyente tiene que ser vivir lleno del Espíritu Santo para estar en el mundo y ahí ser lo que tiene que ser: sal, luz y levadura. Y la única manera en que la sal puede salar, la luz puede alumbrar y la levadura puede transformar la masa es con contacto directo. Es decir,
lejos de huir del mundo, hay que ir al mundo, como dijo Jesús, a proclamar el Evangelio del reino, pero no somos del mundo. Eso tiene que quedar bien claro. Hoy tenemos 140 hombres, cada uno con su historia, ¿no? Algunos rotos emocionalmente, no sabemos. Pero también en nuestra iglesia nos encontramos, recibimos hombres rotos emocionalmente. ¿Cómo cree, qué consejo nos daría para esa restauración a través de la palabra para ese hombre golpeado, lastimado? Esto vale para el hombre, para la mujer, para el viejo, para el niño, para el joven, etc. Y creo que esto tiene mucho que ver con la misión terapéutica que tiene la Iglesia. Hoy estamos en mejores condiciones que nunca de entender la responsabilidad en este sentido terapéutica que tiene la Iglesia, para tratar con el pecado, tratar con las heridas emocionales, tratar con las ataduras espirituales, con las opresiones espirituales, de manera que el concepto bíblico de salvación es un concepto integral. No es, salvación no es lograr un terrenito en el cielo donde por toda la eternidad vamos a estar con una toga blanca, una lira de 4 cuerdas tocando y alabando al Señor por toda la eternidad. Miren, si el cielo es eso, por eso hay tanta gente que se quiere ir al infierno, porque es más divertido, según dicen. La aspiración nuestra no tiene que ser salvos para no irnos al infierno, ser salvos para estar en la gloria de Dios. La salvación nuestra tiene que ser redimidos, ser regenerados para vivir una vida plenamente humana acá y desde acá por toda la eternidad. La vida abundante que Jesús prometió no es después de la muerte o después de la resurrección. La vida abundante comienza acá y se proyecta por toda la eternidad. Haciendo una mirada mundial, ¿no? Y de ahí llegar a nuestro país, con los nuevos paradigmas de vida que tenemos, ¿qué clase de hombre tiene que tener una familia en este tiempo? El hombre, y lo mismo vale para la mujer, pero como hombre, tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, lo aceptamos como Salvador, estoy usando el lenguaje evangélico regular, común, lo recibimos como Salvador, lo reconocemos como Señor, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es un fenómeno espiritual extraordinario. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, viene a morar plenamente en nuestro ser interior o en nuestro corazón, para usar lenguaje bíblico. Eso significa que en el núcleo de nuestra persona humana, nuestro espíritu, el Espíritu Santo encuentra acogida, de suerte tal que, otra vez en lenguaje bíblico, metafórico, nuestro cuerpo se transforma en templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo ya mora en nosotros y podemos decir, el creyente nacido de nuevo, regenerado por la obra del Espíritu, el que ha comenzado a ser salvo, puede decir, tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo puedo sentir, percibir, experimentar ese testimonio del Espíritu de que tengo el Espíritu Santo y en consecuencia soy salvo. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Pero una cosa es la experiencia del creyente que dice, yo tengo la plenitud del Espíritu Santo, y otra cosa diferente es decir, el Espíritu Santo tiene la totalidad de mi ser. Esa es la llenura del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, Efesios 5:18, le escribe a los cristianos de la ciudad de Éfeso y los amonesta diciéndoles, sean llenos del Espíritu Santo. No les dice, den la bienvenida al Espíritu, reciban al Espíritu, oren que baje, que descienda, que venga, que entre.
que es el error de la mayor parte de nuestros himnos sobre el Espíritu Santo y de las canciones que cantamos y de las cosas pavadas teológicas que a veces decimos. Estamos pidiendo que baje el Espíritu que ya bajó, que entre el que ya entró, que venga el que ya vino. Por un error, una neumatología equivocada. Porque el Espíritu está plenamente la persona de Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, ya está plenamente morando en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero la cuestión es si ese Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, tiene control de mi mente, tiene control de mis emociones, tiene el control de mi voluntad, tiene el control de mis relaciones. Entonces, eso es ser lleno del Espíritu Santo. A eso se refería Jesús cuando le decía a sus discípulos que ríos de agua viva fluirán de su interior, haciendo referencia al Espíritu Santo. Especialmente en los años 90, con toda la experiencia tremenda de la unción, así se la llamó, muy mal llamada la unción, porque Juan, primera carta de Juan, habla de la unción como la venida del Espíritu en la redención, ¿verdad? Y les dice, ustedes ya tienen la unción, es decir, ustedes ya son creyentes, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes tienen el Espíritu Santo, lo que nos hace creyentes. No sé quién se le ocurrió llamar a la llenura del Espíritu la unción. Y entonces cometíamos el error de orar por la unción y más de uno diciendo, como si el Espíritu fuese gasolina, dame medio tanque lleno. Como si fuese aire llenando un globo, sopla un poco más fuerte, sopla más fuerte, para que se llene más. Es como que las metáforas bíblicas a veces nos traicionan, porque las metáforas bíblicas hablan del Espíritu como un líquido, agua, aceite, hablan del Espíritu como viento, como aire, etcétera, etcétera, y cuando interpretamos la metáfora como si fuera la realidad, la teología se va para cualquier lado. Con cualquier metáfora bíblica pasa esto. Entonces, estábamos orando por más del Espíritu cuando ya estaba todo el Espíritu. Pero lo que teníamos que orar es que todo mi ser sea controlado por el Espíritu. Y entonces ahí, como dice Jesús, ríos de agua viva brotarán de su interior. El salmista lo pone de otra manera, también bella, hermosa, con la metáfora poética de mi copa está rebosando. No rebosa de afuera para adentro, es de adentro que desborda. Y ese es el Espíritu desbordando. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces el Espíritu Santo controla nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestras relaciones. Y ahí es donde se ve el poder del Espíritu Santo operando. Es con esa llenura que oramos por los enfermos, con esa llenura que liberamos a los cautivos, con esa llenura que proclamamos el Evangelio del Reino, lo cual es nuestra misión en el mundo. Pablo, ¿usted escuchó la frase que dice, lo pedís y lo tenés? Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar a la tribuna ahora. Sí, ok. A ver, ¿qué preguntas tienen como para hacerle a Pablo que está acá? Me reservo el derecho de contestar. Sí. Bien. Levante la mano así le acercan el micrófono, por favor. De a uno, Ahí. A Ricky. Hola Pablo. Hablando de esto que es tan interesante, ayer usted hizo una expresión mientras oraba o en algún momento acerca del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Si lo puede explicar. Explique la frase. La dinámica de eso. El Espíritu Santo en nosotros es lo que dije recién. Viene a morar en nosotros en el momento que recibimos al Señor en nuestra vida, aceptándolo como nuestro Salvador, reconociéndole como nuestro Señor. Ahí la preposición es en nosotros. El Espíritu que ya vino es el Espíritu que no se va. Y esto lo tenemos que entender
porque en el pueblo evangélico tenemos dos teologías extremas en relación con lo que acabo de decir. De un lado el calvinismo, y digo calvinismo y no tanto Calvino, porque Calvino también ha sido mal interpretado, pero en el calvinismo está la idea de que la idea de la predestinación, ¿verdad? Y donde se afirma que el que es salvo para siempre, punto, y no se discute, ¿verdad? Y del otro lado el arminianismo, que admite la posibilidad de la caída de la gracia. Entonces una persona que recibió al Señor se manda una macana, comete un pecado, pisa la cáscara de banana, ¡pam!, se le fue el espíritu. Ninguna de esas dos teologías extremas, por ejemplo, una predestinación doble, ¿verdad? O para salvación o para condenación, o la posibilidad de la caída de la gracia, desde mi análisis teológico y a la luz de la palabra de Dios, creo que sean correctas. Pero sí creo que cuando de veras el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, es el Espíritu que no se va, porque el Señor mora en el creyente y el mismo Espíritu Santo es el que te ayuda a perseverar en la gracia y a perseverar en la fe. Esto puede dar lugar a una discusión teológica mucho más amplia. La segunda preposición, el Espíritu, dijiste, con, el Espíritu con nosotros. La idea allí es un poco el significado de la palabra, del vocablo parácleto, que es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. De hecho, se lo da Jesús mismo. El vocablo en griego, parácletos, significa, para es un prefijo que significa junto a, con, al lado de. Y kletos viene de kaleo, el verbo kaleo en griego, que significa llamar. Entonces, parácletos es alguien llamado al lado mío para que me acompañe. Y ese es el Espíritu Santo. Es nuestro abogado, nuestro defensor, es el ladero que nos acompaña frente a cualquier circunstancia en la vida. Entonces, cuando decimos el Espíritu Santo que mora en nosotros es también el Espíritu, es nuestro guardaespaldas, el que está con nosotros, al lado nuestro, nos acompaña, nos asiste, nos empodera para hacer lo que tenemos que hacer. Y el Espíritu sobre nosotros, eso significa que el Espíritu Santo, fíjense lo que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés, Hechos capítulo 2, con la manifestación del Espíritu Santo, se dio a través de señales audibles, visibles, tangibles, en la experiencia de los discípulos, para poner en evidencia que quien estaba actuando en ellos era nada menos que el Espíritu Santo que el Señor había prometido, es decir, el cumplimiento de la promesa del Padre. Y entre algunas de las cosas de esas señales, dice el texto que sobre sus cabezas había como llamas de fuego. Las llamas son una de las imágenes, de las metáforas del Espíritu Santo en toda la Biblia, y estaban sobre la cabeza de ellos. Otra vez, el lenguaje metafórico. No quiere decir que había un soplete arriba de la cabeza. Puede ser que esa fue la visión que tuvieron, les pareció ese fulgor, la presencia del Espíritu. De hecho, hay miles de testimonios de personas que han observado un siervo, una sierva de Dios ministrando lleno del Espíritu Santo y te dicen, yo vi un fulgor arriba de tu cabeza, un brillo sobre tu cabeza, etc. Y uno dice, qué sé yo, habrá sido la gomina o el shampoo. Y no, son manifestaciones a veces visibles, visiones del Espíritu Santo sobre alguien que está ungido. Esa imagen como la nube en el desierto para el pueblo de Israel o como la llama de fuego sobre el pueblo de Israel orientándolo durante la noche. La idea allí es que
esa unción del Espíritu, esa presencia en y con, es también la presencia de Dios sobre los creyentes, dando indicación de su realidad, de su presencia allí en la acción que llevamos adelante en su nombre. Acá, el del micrófono. Ahí. Y después allá, Nico, después allá, Nico. Has sido una persona muy productiva en tu vida. Has escrito mucho y mi intriga o la pregunta que te quería hacer es cómo fuiste eligiendo los temas para desarrollar, dónde encontraste esa musa, por decirlo de alguna manera, que te inspira o qué viste en algo, en alguien que te motivó a escribir por ahí un libro. Sí, y por ahí te agrego una cosita más. ¿Se pueden dos? Sí. No, cuentes alguna anécdota que hayas tenido de cuando escribías. Primero, yo supongo que ustedes creen en los dones del Espíritu Santo. Y hay un don, hay un montón, los dones son infinitos. Además de los que se mencionan en 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4:10, los dones son infinitos, yo creo que son infinitos. Algunos han tratado de poner un número y todo lo demás, pero son infinitos, porque son herramientas de trabajo en el reino. Y a medida que las circunstancias van cambiando, las herramientas tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces el Espíritu te da los recursos que vos necesitas para servir al Señor en el reino. El don de enseñanza es un don muy fuerte, está en las listas de dones y es un don muy necesario en el cuerpo de Cristo. De hecho, Jesús era llamado maestro porque ejercía Jesús tuvo todos los dones del Espíritu Santo, pero el don de enseñanza era magistral en él. Nadie enseña con la autoridad de este hombre, ¿verdad? Y eso lo decían los incrédulos, los enemigos de Jesús. Yo creo que Dios me dio el don de enseñanza, pero no me lo dio de adulto, creo que me lo dio desde muy niño. Por lo menos empezó a prepararme para ejercer este don de manera inteligente y responsable. Yo tenía 11 años, 12 años y ya escribía. Me acuerdo de podríamos llamar un primer libro, un primer escrito de historia, que lo escribí en hojas tamaño oficio, pero no para la escuela, no como un deber, sino por el placer de escribir, y de la revista Villiquen arrancaba figuritas y relacionadas con el tema que escribía, historia, y las pegaba allí y le daba el formato de un libro. Lo hacía, hoy me doy cuenta que lo hacía inconsciente, lo hacía por el placer de hacerlo, me gustaba hacerlo. A esa edad, quizás un poco más antes, después, 13, 14, 15 años, empecé a escribir artículos para revistas. Y acá hay un factor importante para responder a tu pregunta. Hay un montón de escritores en el reino de Dios que nunca publican nada y lo que escriben no se conoce porque no tienen oportunidad de hacerlo público. Yo tuve la bendición a los 13, 14 años de formar parte de una organización juvenil misionera en las iglesias bautistas, conocida como Embajadores del Rey. Era una organización para chicos de 9 a 16 años, con un fuerte énfasis misionero, con una fuerte enseñanza bíblica, un buen programa de discipulado, historias misioneras. Tenías que aprenderte una chorrera de versículos bíblicos, que de hecho son los únicos versículos bíblicos que me acuerdo de memoria, los que aprendí cuando tenía 9, 10 años, después no me acuerdo un pomo de nada, pero de esos me quedaron a fuego. Con Reina Valera, ahora con la nueva versión internacional, hago lío a cada rato. Entonces, ahí, a nivel internacional, se publicaba
la revista de los embajadores del rey. La revista se publicaba en la Casa Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas. Pero la directora de la revista, una misionera norteamericana, una mujer mayor ya, dirigía la revista en la ciudad de Rosario, donde yo me crié. Y con una sabiduría de Dios, esta mujer llenaba la revista con artículos escritos por chicos de 13, 14, 15, 16 años. Ahí escribí una docena de artículos a lo largo de los años y dibujé 2 tapas de la revista que se distribuía entre los hispanos en Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Entonces eso fue una tremenda motivación, porque yo ya podía tener el texto impreso en una revista internacional y tenía 14 años. Lo mismo pasó con la predicación, que es el segundo don que Dios me dio. Yo empecé a predicar de manera continuada cuando tenía 15 años. ¿Y por qué empecé a predicar? Porque mi pastor, un gran evangelista, y quizás los mayores acá lo recuerden o lo conocieron, Samuel Lieber, fue mi pastor, él me bautizó, pero él a los 14 años me enseñó cómo preparar un mensaje. Y me agarraba de la oreja, me llevaba en Rosario a la avenida San Martín, a la esquina de Gaboto o de Garay, un cajón así como este, una bocina de aquella bocina de antes, agarraba el micrófono de la oreja, me subía al cajón y me decía, predicar. No había opción. El problema eran los muchachos del café de la esquina. Bajate, loco, hijo de... Y vos tenías que seguir predicando como loco. Si vos... Ese fue el curso de homilética definitivo. Si vos sobrevivías a una reunión al aire libre ahí, otra que Billy Graham. Y a los 15 años prediqué en mi iglesia en un culto un domingo en la mañana. Otra vez, yo me quería escapar, bajaba de la clase de la escuela dominical y Samuel me estaba esperando al pie de la escalera. ¿A dónde vas? Porque me quería bajar por un pasillo de costado. Vos tenés que predicar esta mañana. Sí, pastor, pero temblaba como una hoja. Pero le prediqué a mi iglesia desde el púlpito de Samuel. Era un tremendo predicador. Lo imitaba en el tono, en los gestos. Hacía lo mismo que hacía él. Y así aprendí a predicar. No los métodos. No lo imitó. ¿A quién? A Samuel, que me hizo subir a los chicos arriba de un cajón. Ah, sí. No fue necesario. Volviendo a la escritura. A partir de allí, entonces tuve oportunidades de escribir. Y después aparecieron, yo creo que de parte de Dios, siendo un pastor muy joven, apareció la oportunidad de escribir el primer libro. Y el primer libro, librito, unas 70, 80 páginas, también lo hice a pedido. Con otro gran pastor, un intelectual extraordinario, algunos de ustedes lo recordarán, el doctor Arnoldo Canclini. Arnoldo era el editor de la Junta Bautista de Publicaciones, acá en Argentina, y él ya me había dado varias oportunidades de escribir artículos, y escribí una buena cantidad de artículos para la revista denominacional, el Expositor Bautista, y eso también fue una práctica y una oportunidad muy buena. Pero Arnoldo me invita a escribir la biografía del más grande cantante pop de rock en Inglaterra, creyente, Cliff Richard. Cliff Richard fue anterior a los Beatles, pero los Beatles lo admiraban y lo imitaban a Cliff Richard, con la cosa interesante de que Cliff Richard se convierte al Señor en 1954 en la famosa campaña de Londres de Billy Graham. Y desde entonces cantó rock and roll en las campañas de Billy Graham por todo el mundo. Hizo una película incluso de la asociación Billy Graham. Y es el día de hoy
Richards debe tener unos 95 años en este momento y es un fiel creyente, un muy fiel creyente y un campeón del rock and roll. Así que escribí sobre él y Arnoldo me dio material para informarme y yo me ocupé prácticamente de la redacción. Ese fue mi primer libro. Luego, como pastor, siempre fui un pastor que enseña, con una predicación expositiva del texto bíblico y con la buena costumbre que les recomiendo, preparen los sermones una vez bajo la guía del Espíritu Santo y lo van a predicar 1.000.000 de veces. Yo guardo todos mis sermones, los tengo fichados, los tengo guardados y están ahí, cientos y cientos y cientos y cientos. Y los primeros libros generalmente fueron colecciones de sermones redactados en el formato de prosa para la comunicación. Entonces de ahí salieron una buena cantidad de libros que tuve también la oportunidad de poder publicar. Luego la docencia en el seminario, yo he sido profesor en el Seminario Internacional Teológico Bautista por más de 45 años, después fui rector, vicerrector, bueno, hice de todo. Pero la enseñanza también te provee de una enorme cantidad de temas y de libros. Si vos escribís bien tu curso, armás bien tu curso y desarrollás allí las ideas que el Señor te va dando a la luz de su palabra y bajo la guía del Espíritu Santo, vos tenés ahí un montonazo de libros potenciales. Por ejemplo, yo tuve 11 años como profesor de planta en la Escuela de Misión del Seminario Teológico de Fuller, en Pasadena, California. Ahí desarrollé 27 cursos. De ahí salieron 27 libros. Por eso tengo alrededor de 100 libros publicados. Porque yo me he reciclado el material. Desde el púlpito pasó a una clase, de la clase pasé a un curso, del curso terminó un libro. En el Seminario Internacional creé un programa durante mi rectorado, el programa de formación ministerial por extensión. Para alargar este programa, largamos libros de 200, 300 páginas. Ahí escribí 20 libros en 5 años. Estuve de rector para lanzar el programa. Esos libros no están en el circuito comercial porque son libros para los programas internos del seminario, pero de ahí saqué material para publicar por otras editoriales. Y después que me jubilé, un poco antes de jubilarme, me dediqué a publicar obras mayores, mucho más complejas. Una cosa es escribir un libro de 80 páginas, otra cosa es escribir, y toda la mayoría, libros de texto con abundantes notas al pie. Otra cosa es escribir un libro entre 250, 300, 400 páginas, y otra cosa es escribir un tratado de 1500 páginas. Entonces, ahí empecé a escribir estos tratados. Pero estos tratados, por ejemplo, la historia global del cristianismo tiene unas 1500 páginas. Es un ladrillo así. Pero esa historia es el producto de 40, 50 años de investigación en historia y de enseñanza de historia del cristianismo. Es decir, y ha ido creciendo. Al principio era un bosquejo, eran los apuntes de clase. Después un bosquejo desarrollado. Después ampliado. Después un tomo. Después 4 tomos y llegaste al libro de 1500 páginas. Con el curso de los años. También con la oportunidad de poder publicar. Después, Historia del Cristianismo en América Latina, en el año 92, la Fraternidad Teológica Latinoamericana lanza un volumen de unas 900 páginas. Ese mismo material lo recontraamplío, lo divido por 2 y la primera parte que tiene que ver con el mundo religioso latinoamericano es un tratado sobre ese tema que hoy está siendo libro de texto en el programa doctoral de la Facultad de Antropología en la Universidad Autónoma de México. Libro de texto.
Y la segunda parte es la historia del cristianismo en América Latina, un tomo de 1200 páginas que salió por otro lado. Esto en el campo de la historia, que es donde yo me desarrollé. ¿Estoy siendo muy latoso o sirve de algo lo que estoy diciendo? Bueno, sigo. Espera que te redondeo esto. Mi primer amor, en realidad, especialmente cuando empecé a enseñar yo tengo 2 títulos universitarios en historia, una licenciatura y un profesorado, y una licenciatura en teología. Cuando llego al seminario, mi primer amor estaba en Biblia, especialmente Antiguo Testamento, y yo comencé el primer año de docencia en el seminario enseñando hebreo y enseñando introducción al Antiguo Testamento. Eso fue en el año 73. Yo había estado de pastor en Bahía Blanca, donde saqué mis títulos universitarios en la Universidad Nacional del Sur. Y en el año 74, de la noche a la mañana, el que había sido mi profesor de historia del cristianismo y todos los cursos de historia, historia de las doctrinas, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana un misionero se vuelve a Estados Unidos. El único tipo que tenía títulos en historia era yo, y otra vez, como hizo Oliver, ¿no? Me agarraron de la oreja y me dijeron, va a tener que enseñar esto porque no tenemos otro. Y empecé a enseñar historia del cristianismo, y ahí terminé siendo un historiador profesional. Yo soy un historiador profesional. Pero me quedó el primer amor acá adentro, por la Biblia. Y ahí el Señor me dio la oportunidad. Me invita el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires para el año 17, quinto centenario de la Reforma Protestante, querían hacer una serie de eventos de celebración. Y se les ocurrió la idea de publicar una Biblia de estudio conmemorativa de la Reforma. Me pidieron que yo fuese el editor general, invitando a una serie de autores y todo lo demás, eruditos de América Latina, pero no había tiempo. Teníamos 2 años apenas para armar el proyecto y yo ya tenía bastante experiencia editorial como para saber que si buscaba 50 eruditos en América Latina, íbamos a llegar a la Avenida del Señor y todavía íbamos a estar esperando que me entreguen los trabajos. Así que le dije, olvídense, yo lo hago todo yo, me mato, vida de monje, vida de monje, pero lo hago. Y ahí salió la Biblia Nueva Reforma, que publicó Peñiel, pero que es un proyecto del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí volví a mi primer amor. Me hice el comentario de tapa a tapa, que son el metatexto de la nueva versión internacional. Y ahí me quedé con el saborcito dulce de trabajar con la palabra de Dios. Y de ahí nacieron varios proyectos. Otra Biblia de estudio que en este momento se está publicando en portugués, que es sobre el texto de NBI, pero en portugués, publicada por Editora Vida en Sao Paulo, Brasil. Está para salir una Biblia hermosa, 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 y todo el material fuera del texto bíblico es mío, es de mi autoría. Y me largué a escribir lo que fue un sueño de muchos años, un comentario del Nuevo Testamento. Lo diseñé como libro de 200, 300 páginas, y cuando empecé a navegar el texto bíblico, me empalagué, y hoy ese comentario es un comentario entre 800 y 1000 páginas, cada uno de los 15 volúmenes, es un set así, de los 15 volúmenes del comentario del Nuevo Testamento, en base al texto griego, comentario exegético y expositivo. El comentario está siendo publicado en portugués también, en Brasil. Ellos están sacando la serie completa. En nuestra lengua solo autoricé a Peñiel publicar los 5 primeros volúmenes. Alguno me mencionó que lo tiene.
tiene alguno de esos volúmenes y está en librería, ustedes lo pueden conseguir. Los tres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, esos son los 5 volúmenes. Son volúmenes grandes, son volúmenes, especialmente Lucas y Hechos, de unas 800 páginas cada uno. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuándo, cómo y dónde? Más que nada, ¿cómo? Siendo pastor de una iglesia grande, yo he sido 20 años pastor de la iglesia del centro, una iglesia que de 300 miembros pasó a más de 5.000, con 50 y pico de congregaciones satélites, misioneros en el exterior, etcétera, etcétera. ¿De dónde saca el tiempo? Una esposa, 3 hijos, 7 nietos, y además enseñando full time, no solo en Argentina, sino en el exterior. Llegó un momento que yo pasaba 5 meses del año, no corridos, pero salteados, en Estados Unidos, enseñando en Estados Unidos. ¿De dónde sacas el tiempo? Y acá viene la cuestión clave. Primero, el escritor cristiano tiene que escribir lleno del Espíritu Santo. Si vos no escribís lleno del Espíritu Santo, escribís en el espíritu de la carne. Y ahí es donde te cansás, te aburrís, te agotás, no vas para adelante. Pero lleno del Espíritu Santo, el Espíritu es el que te da letra y el que te orienta y te da ideas y cosas que jamás se te hubieran cruzado por la cabeza, y más cuando tratás con el texto bíblico. Lleno del Espíritu Santo. Y la segunda cosa es metodología. Metodología. Ahora en septiembre, acá en Mar del Plata, se reúne Argentina Oramos por Vos. Y hace 2 meses atrás, yo estaba hasta acá de compromisos, actividades y qué sé yo, y me llaman casi con un grito desesperado de auxilio, me dicen: necesitamos que escribas el devocionario para Argentina Oramos por Vos, los 40 días de ayuno y oración. Ese libro lo escribí en 10 días, 80 páginas, para cada día un devocionario distinto. ¿Cómo lo haces? Porque ¿qué sos? San Pluma. Es una cuestión de metodología. Es una cuestión de metodología. En la predicación pasa lo mismo. Si vos tenés que predicar y no tuviste tiempo de hacer nada, lo fundamental es lleno del Espíritu Santo, y ahí viene la palabra y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y vos sos el primer sorprendido de las cosas que estás diciendo porque nunca se te ocurrieron. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, hay una metodología de trabajo, ¿verdad? Y esa metodología de trabajo se basa en la cantidad de materia prima que vos tenés. Yo tengo archivos de cientos de miles de páginas a mi disposición, fichadas, digeridas, trabajadas. Entonces, cuando me pongo a trabajar un tema, no arranco de cero, arranco con una bibliografía enorme, que no es solo mi biblioteca, la cantidad de fotocopias que tengo, más los recursos hoy digitales que están a disposición. Y después la técnica de trabajo con ese material. Entonces, vos empezás en la computadora, además de la computadora, que es una maravilla, porque yo mis primeros libros los escribía manuscrito, después pasé a la Remington, con papel carbónico, cada vez que metía la pata tenía que borrar el original, el carbónico, era un enchastre, el tiempo que se perdía. Hoy cortás acá, ponés, llevás, traes, acomodás, tenés el corrector que si te cometiste un error gramatical te lo corrige automáticamente. Entonces, cuando ya tenés la metodología desarrollada, vas como chifle. Pero es así en cualquier actividad humana, ¿verdad? A mí me encanta la carpintería y de hecho en casa tengo varios muebles que yo construí, pero yo no puedo competir con un carpintero profesional, porque lo que a mí me lleva un mes, él lo hace en un día o 2 días, ¿verdad? Bueno, Pablo, el tiempo es tirano. ¿Sí? Es así. Y le estaba avisando que la comida se está quemando, así que... se enfrían los videos, muchachos. Una cortita. Aplauso para Pablo. Gracias. Gracias.